Bien, amigos televidentes, nos acompaña hoy en esta consulta la doctora Patricia Fernández Tezanos. La doctora Fernández Tezanos es oftalmólogo general, especialista en retina y vítreo y también cirujana oftalmológica. Bienvenida a Consulta Participativa, doctora. Muchas gracias, señor Opperman. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Un orgullo, un honor para nosotros tenerla aquí, porque vamos a hablar, doctora, de los ojitos de los seres humanos, de las patologías que los afectan y de los mejores tratamientos, pero también de prevención. ¿Le parece, doctora? Claro que sí, para eso estamos, a la Bien, orden. doctora, vamos a iniciar así rápidamente. Hay unas patologías que se llaman las 7 patologías más comunes en los ojos. Díganos alguna, ¿cuáles son estas patologías más comunes de los ojos? Bueno, la primera de ellas, el glaucoma, es una enfermedad prácticamente endémica en nuestro país, es bastante frecuente y se ve tanto por la raza, se ve muy asociada a temas raciales. Por ende, los pacientes dominicanos se presentan muy frecuentemente a la consulta con esta patología y la mayoría de las veces no saben que padecen de esta patología y es un peligro porque es una enfermedad silente. Es decir, el paciente se da cuenta de la patología o de la condición que tiene ya cuando tiene cambios muy crónicos. Es decir, que ya viene teniendo tiempo con la enfermedad y ya pues presenta cambios que son irreversibles. Esa es la más frecuente. Luego de ellas, pues es la catarata, que es asociada a ser ya senil, y realmente es una, por así decirlo, ceguera reversible, pues se puede revertir siempre con cirugía. Doctora, Em, perdón, ¿se puede revertir el glaucoma? ¿No es una patología crónica del ojo? si es una patología, puede darse de forma crónica y de forma aguda. Sin embargo, es una patología que no se cura, solamente se trata y se controla. Perfecto. Solamente se trata. Doctora, también tenemos que la presbicia, el actimatismo, todas esas son ya patologías mucho más manejables, ¿cierto? Claro que sí, son condiciones refractivas, es decir, que se pueden solucionar con lentes. Y con diferentes procedimientos, según tengo entendido. Además de eso, claro que sí, se puede intervenir de forma quirúrgica por un especialista en cirugía refractiva. Doctora, usted es especialista en retina y vitrio y sabemos que hay varias patologías que afectan la retina. Díganos, doctora, ¿qué es la retina y cuál es su importancia para la visión? Bien, la retina es un conglomerado de células que se encuentran en la parte más interna del ojo, es la capa más interna del ojo y es la responsable de captar las imágenes que vemos para llevarlas eventualmente hasta el cerebro. Además, las imágenes se procesan allí mismo mediante una serie de intercambios metabólicos. ¿Cuáles son las afecciones de la retina? Muchísimas, muchísimas. Aquí en República Dominicana lo que más vemos frecuentemente en la consulta es la retinopatía diabética, que es una afección de la retina en los pacientes tanto con diabetes mellitus tipo 1 y con diabetes mellitus tipo 2. También podemos ver algo que se llama degeneración macular asociada a la edad. Como lo dice su nombre, es una condición que se da luego de la edad, usualmente de los 65 o 60 años en adelante, y esta condición viene generalmente asociada a la etnia europea o caucásica, pero no deja de estar presente en nuestra sociedad porque también somos descendientes de europeos. También podemos ver algunas enfermedades que se conocen como eh, dis- in- problemas de interfase.
es decir, agujero macular, membrana epirretiniana o síndrome de tracción vitreomacular. Son condiciones que provocan un trastorno de la visión central. También podemos ver, aunque menos frecuente, el desprendimiento de retina. Y cáncer de retina, doctora. ¿Hay cáncer de retina? Sí, sí lo hay, aunque es menos frecuente observarlo. Hay tumores vasculares de la retina, como también puede verse el melanoma coroideo, que es básicamente lo mismo que un melanoma en la piel, pero dentro. Doctora, dentro de la retinopatía diabética, este problema de la retinopatía diabética es crónico, es una condición que conduce a ceguera total. Sí, puede llevar a ceguera total. Es una patología que en general abarca otras patologías más pequeñas, como edema macular también, diabético, y también en pacientes no tratados pueden llegar a desarrollar una complicación que se llama glaucoma neovascular y eso sí puede llevar a la ceguera total. Doctora, tenemos una amiga de consulta participativa que nos pidió que le preguntáramos sobre el asunto de la gravedad de la retinopatía diabética. Ella dice que se está quedando rápidamente ciega y fue diagnosticada hace apenas 3 meses. Ok, mire, realmente la retinopatía diabética es una condición que evoluciona rápidamente y muchas veces, aún el cirujano poniendo el todo por el todo, el pronóstico no es el mejor. Eso es algo que se debe tener claro antes de iniciar el tratamiento. Realmente hay opciones que brindar de todas formas. Hay, todo depende y va de la mano con el estado metabólico del paciente. Lo más importante en el manejo de la retinopatía diabética es mantener unos niveles glicémicos estables. Dígase, mantener una hemoglobina glicosilada estable y por debajo del 7,5. ¿Y puede la retinopatía diabética afectar la presión del ojo, la Sí, presión arterial del ojo, doctora? realmente hay una de las complicaciones de la retinopatía diabética que se llama glaucoma neovascular. Es una de las complicaciones terminales y que aumenta significativamente la presión intraocular y también puede aparecer con dolor significativo. O sea, doctora, que los daños de la retinopatía diabética podemos decir que son prácticamente irreversibles. Sí, es una enfermedad que va produciendo daño microvascular, dígase de los vasitos pequeños. Ese daño que produce realmente es irreversible. Nosotros podemos tratar de controlar la enfermedad con tratamientos como el láser o unas inyecciones de antiangiogénicos, que son básicamente un medicamento que se pone directamente al globo ocular. Pueden ponerse varias inyecciones, tantas como sean necesarias. Realmente no hay un límite. Además de el último recurso, realmente es la cirugía. Hay investigaciones o documentos que hablan incluso de que se debe optar por la cirugía de primera instancia para evitar que la visión vaya en detrimento, porque tiene un efecto prácticamente de bola de nieve. Cuando la enfermedad se instaura, realmente va empeorando. Como siempre digo, va muy de la mano con la hemoglobina glicosilada. Mientras el paciente pueda mantener niveles estables de hemoglobina glicosilada, su médico va a poder tener y ver efectos del tratamiento instaurado. Doctora, pero los procedimientos quirúrgicos en la retinopatía se dirigen a la retina en sí. ¿Es esto una solución a largo plazo? Los procedimientos quirúrgicos en esta patología de retinopatía diabética. Sí, mire, puede ser una solución de todas formas. Aún se opere el paciente, se debe por siempre mantener niveles estables de la glicemia, porque aún se opere, puede ocurrir un efecto de bola de nieve, aún se haya operado el paciente previamente.
De todas formas, en pacientes que se capta la retinopatía diabética de forma temprana, se ha visto que si se someten a una cirugía de vitrectomía con láser, el paciente tiende a tener mejor pronóstico visual. O sea que sí, ciertamente todo depende de la costumbre y de cómo el paciente, independientemente del problema ocular, lleve su glicemia. Totalmente, totalmente. Totalmente. Doctor, y entonces cuando se produce el desprendimiento de la retina, solamente por la retinopatía diabética puede ocurrir el desprendimiento de retina. Sí, claro, y son desprendimientos severos, usualmente difíciles de tratar. Sin embargo, no es imposible. O sea, se pueden tratar también con cirugía los desprendimientos de retina. El desprendimiento de retina por diabetes es una indicación de cirugía, sí o sí. No hay alternativa, no hay un tratamiento medicamentoso, nada que tiene que ser cirugía. Mira, hay un tipo específico de desprendimiento de retina que se puede observar a través del tiempo, a ver cómo el paciente evoluciona. Después de que pasa cierto hito de la enfermedad, sí o sí se debe someter a cirugía. De todas formas, lo que se debe evitar es que el paciente llegue a tener un desprendimiento de retina, porque si se evita, el pronóstico de la cirugía es mejor. Hay dentro de estos procedimientos quirúrgicos para tratar la retinopatía diabética, la cirugía de lentes intraoculares. Sí, regularmente se hacen en conjunto. Si un paciente tiene cirugía de cataratas previa y tiene retinopatía diabética, se puede perfectamente operar solamente de vitrectomía con láser, pero no es un impedimento para realizar la cirugía de retinopatía diabética. Generalmente el cirujano realiza ambos procedimientos en un mismo acto quirúrgico. Doctora, en el caso de del retinoblastoma, ¿cuál es esta afección dentro de lo que es la retinopatía diabética? El retinoblastoma es un tumor ocular. Generalmente se observa en niños de menores de 4 años. Usualmente es unilateral, pero no se limita a un solo ojo. Pueden aparecer en dos ojos, en ambos ojos, y en ese caso se asocia a condiciones genéticas. Es una condición que es fulminante y se debe tratar a tiempo para poder intentar mantener al paciente con vida. O sea que estos tumores serían lo que pudieran degenerar en el cáncer ocular. Sí. Es un tumor ocular, es un cáncer ocular que puede degenerar incluso en una masa a nivel cerebral y eso puede atentar contra la vida del paciente. En una masa a nivel cerebral, doctora. Sí, señor. Pero entonces esta es una afección y al presentarse mayormente en niños, ¿cuán difícil es detectar este tipo de patología en niños, doctora? Una de las formas más comunes de darse cuenta es cuando se le tira la foto a un niño, a veces se logra ver el reflejo rojo de la retina, que es lo normal. Sin embargo, en algunos casos no se aprecia el reflejo rojo, sino que se observa un reflejo blanco. Esto se conoce como leucocoria, que puede ocurrir por retinoblastoma, pero no está limitado a él. Y esa es una de las formas más comunes de darse cuenta que el niño tiene retinoblastoma. Se nota Sin embargo, esto, no es lo correcto. se nota el comportamiento de visual del niño, de la discapacidad visual del niño. Puede tener un comportamiento tortuoso, sin embargo, no se puede dejar el diagnóstico solamente a expensas de pensar que el niño va a ver mal. El niño puede ver bien y tener un retinoblastoma. Y puede ver bien con esa afección. Depende Más, del tamaño. y no presenta ningún tipo de sintomatología a nivel de otros órganos, no afecta su oído, o sea, porque qué difícil es un niño de 2, 3 años
detectarle un tumor, a no ser que tenga que choque, que tenga caminar errático por no estar seguro con la visión. Sí, realmente puede verse acompañado de lesiones extraoculares en los casos genéticos. Sin embargo, muchas veces estos niños llegan tarde a la consulta y no se puede optar por otro tipo de tratamiento. Hay una cirugía que se llama enucleación, que es básicamente extraer el globo y es el último recurso para este tipo de lesión. Esto debe ser tratado de forma temprana por un especialista en oncología ocular. Doctora, ¿cuál es la sintomatología que se le puede presentar a un adulto y llamarle, hacer un llamado de atención con respecto a un desprendimiento de retina? Lo más común y que se puede observar es cuando se observan moscas flotantes súbitamente y en gran cantidad, seguido de destellos de luces y de una sensación de que una cortina cayó. Eso es unos síntomas, son síntomas prácticamente sine qua non de que la retina se desprendió. Doctora, en el caso de los adultos, adultos mayores, ¿qué es esto de que se le ha presentado un agujero macular a una persona de 60 años? Un agujero macular no es más que una ruptura de las capas de la retina. La retina tiene 10 capas, entonces el agujero puede representar una ruptura o simplemente un espacio entre las capas y puede ser parcial o puede ser completo. Depende de las capas que afecte y depende del tamaño del agujero macular. Usualmente es una condición asociada a mujeres mayores de 65 años porque se asocia a factores hormonales. Sin embargo, no es una condición que se limita a mujeres, puede verse también en hombres. Doctora, ¿cómo cuidar la retina? ¿Cómo prevenir daño en la retina? Mire, algo importante es mantener un balance nutricional. Se puede optar por comer rico en batatas que tienen betacarotenos, así también como las zanahorias, pero realmente no hay necesidad de suplir estos micronutrientes con ningún suplemento, porque todos se almacenan en el hígado y el hígado va liberando estos micronutrientes a demanda. Entonces, realmente comer balanceado y comer rico en verduras también. ¿Tiene que ver la ingesta de alcohol, el fumar con esto de afecciones en la retina, doctora? Más que el alcohol, el hecho de fumar. El hecho de fumar se asocia a la aparición de la patología que se llama degeneración macular asociada a la edad. Puede en estos pacientes hacer que aparezca la enfermedad o hacer que la enfermedad progrese de manera más rápida. Doctora, cuando una persona pierde la visión por una afección irreversible de la retina, vuelvo a la pregunta anterior, ¿hay alguna solución con algún tipo de lente intraocular para esta afección específicamente? Mire, realmente a nuestra disposición no tenemos ningún aparato o maquinaria que nos pueda asistir en esos casos. De todas formas, se habla de colocar unos lentes no intraoculares, sino lentes de montura, que básicamente tienen una camarita y nos dice básicamente lo que vemos o lo que se está viendo en el exterior, pero realmente no hay forma de implantarlo aquí en el país. Doctora, independientemente de la cirugía, tenemos entendido que hay otros tratamientos para la retina, como terapia con láser, la crioterapia. Estos tratamientos pueden llevar a un control del problema de la retinopatía diabética. Sí, mira, el láser realmente es lo que se ha demostrado que a largo plazo mantiene la estabilidad de la enfermedad.
El láser es el tratamiento estándar, aunque no se limita solamente al láser. Hay un protocolo que habla de utilizar unas inyecciones directamente al globo ocular, pero se deben de realizar de manera mensual. Por lo tanto, no es un tratamiento sostenible para el paciente económicamente y físicamente, además de que no ha tenido la estabilidad que ha mantenido el láser a través del tiempo. Por ende, el tratamiento de primera línea para los pacientes con retinopatía diabética es y siempre será el láser. Es y siempre será el láser. O sea, esto incluye la vitrectomía, la crioterapia. La vitrectomía, como te mencioné, hay quienes prefieren hacerlo antes de que el paciente se complique, otros prefieren hacerlo ya cuando el paciente tiene cierto grado de complicación para poder justificar el riesgo de la cirugía. Las inyecciones se pueden colocar en algunas condiciones específicas como edema macular. ¿Cuándo es que se coloca esta banda flexible de silicona en el ojo? ¿En qué grado de la patología se utiliza este procedimiento? Me hablas de un cerclaje escleral, la banda a la que te refieres. Se Sí, utiliza para el desprendimiento de retina. Realmente el cerclaje o banda está contraindicado en la retinopatía diabética. está contraindicada, doctora. Así es, porque puede producir isquemia en algunas partes del ojo. Entonces, como ya la retinopatía diabética es una condición vascular, agregarle el cerclaje sería agregar un riesgo adicional de isquemia. Además de que debo mencionar, hay varios tipos de cerclaje. Tenemos el más común, que es la banda 360 grados, que se coloca alrededor del globo ocular. También hay bandas que son sectoriales o también se pueden colocar incluso esponjas alrededor del globo. ¿Y esto es visible? ¿Puede alguien notar que usted tiene este tipo de banda colocada? No, se coloca de una forma que no es perceptible al exterior. O sea, doctora, que ciertamente tenemos como enfermedad crónica y muy dañina el asunto del glaucoma, pero el desprendimiento de retina es ciertamente, y la retinopatía diabética, doctora, algo horroroso, algo De hecho, extremadamente dañino. lo más preocupante, señor Ricardo, es que estas dos patologías específicamente que usted acaba de mencionar, desprendimiento de retina y retinopatía diabética, son condiciones que incluso pueden necesitar de más de una cirugía para poder mantener la retina pegada. Más de una cirugía. O sea que ciertamente, doctora, esos son procedimientos sumamente costosos y me asalta preguntar, ¿qué hace la seguridad social? ¿Hay cobertura en alguno de estos procedimientos? Sí, mira, realmente hay cobertura para este tipo de procedimientos. Así como dices, son procedimientos costosos. Incluso muchas aseguradoras todavía no terminan de entender que estas condiciones a veces necesitan de más de una cirugía. Y a veces cuando se da el caso que necesitamos una segunda cirugía, eh, a veces pronto, ponen trabas. Entonces, la cobertura, doctora, es un primer procedimiento. Los otros procedimientos se ponen obstáculos en la seguridad para cubrirlos. Muchas veces, sí, cuando hay poco tiempo entre una cirugía y otra, muchas veces los seguros ponen trabas para autorizar un segundo procedimiento. Pero eso realmente no es lo más preocupante. Lo más preocupante es cuando debemos acudir a aquellas inyecciones intravítreas. Son inyecciones con un costo realmente elevado y el paciente usualmente necesita de más de una inyección. Por lo regular, iniciamos con 3 inyecciones. Luego de que el paciente se estabilice, se ve cuántas inyecciones más va a necesitar el paciente o si no necesita ninguna. Estas inyecciones tienen un costo desde 15,000 hasta 60,000 pesos y la mayoría de los casos el paciente tiene que pagarlo de su propio dinero
porque el seguro no le autoriza la inyección. Bueno, doctora, realmente escuchar eso es triste, preocupante, porque por lo regular, no sé si estoy diciendo algo cierto, el asunto de las afecciones de la vista tiene mucho que ver, como usted señalaba, en el caso del diabético, descuido, alimentación no adecuada por el asunto de recursos, el tratamiento, el cuidado del ojo, la prevención en los ojos no está al alcance de la gran mayoría, o sea que realmente es preocupante esta situación con las coberturas de la seguridad social, doctora. Así es, ese es uno de los problemas más grandes que estamos enfrentando en este momento, el que el paciente pueda tener acceso a un medicamento que sea estable y que le pueda permitir tener un tiempo prudente entre una inyección y otra. La mayoría de los medicamentos que nos aseguran de cierta forma un buen tiempo entre una inyección y otra tienen un costo bastante elevado de hasta 60,000 pesos y es el medicamento muchas veces de elección del médico. Entonces, ese dinero tiene que salir del bolsillo del paciente. Bueno, doctora, vitrio, ¿qué es el humor vítreo? El humor vítreo es básicamente una gelatina que está compuesta en gran porcentaje de agua y el resto de varios tipos de colágeno. Está en el centro de la cavidad del ojo. ¿Es lo mismo el humor vítreo que el humor acuoso del ojo? No lo es, están en espacios diferentes del ojo. El ojo es hueco, tiene dos cavidades. El humor vítreo ocupa una cavidad y el humor acuoso ocupa otra cavidad. ¿Qué causa los problemas del humor vítreo, doctora? Muchos problemas son genéticos asociados al colágeno. De todas formas, hay condiciones que se pueden observar ya en edades seniles porque hay un proceso de envejecimiento normal en donde el vítreo se va despegando de la retina. Y si se despega de forma anormal, puede dar lugar a condiciones que se conocen como enfermedades de interfase, como el síndrome de tracción vitreomacular, o puede también provocar desgarros retinianos que pueden eventualmente dar lugar a un desprendimiento de retina. Doctora, ¿y cuándo se produce el desprendimiento del vitrio? ¿Es reversible el desprendimiento del vitrio? El desprendimiento de vítreo es un proceso fisiológico, es decir, es un proceso normal que se observa entre los 40 y los 65 años. De todas formas, hay pacientes con condiciones específicas donde el desprendimiento de vítreo posterior se puede dar antes de los 40 años, que son pacientes que son miopes, muy miopes, o sea, que tienen el ojo bastante largo, o pacientes con traumas, con golpes directamente al ojo. Puede ocurrir un desprendimiento de vitro posterior prematuro. ¿Cuáles son los tratamientos para el desprendimiento, el daño del humor vítreo, doctora? Eh, Realmente es un proceso fisiológico. Esperamos que todo paciente a los 65 o 70 años ya tenga el vítreo completamente desprendido. De todas formas, si lo hizo de manera anómala y provocó una enfermedad, pues puede tratarse con cirugía. O sea, Para los tratamientos son quirúrgicos siempre. No necesariamente. Hay uno que se llama ocreótido, que es básicamente una inyección que químicamente despega el vítreo de la retina. Sin embargo, no hay buena evidencia del uso del ocreótido. Por ende, son condiciones que se tratan usualmente de forma quirúrgica para uno manualmente despegar el vítreo. Doctora, estos problemas de la visión, el desprendimiento de retina, el desprendimiento del humor vítreo, en el caso del vitrio, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cuál es la sintomatología? ¿Produce esto algún tipo de dolor, algún tipo de secreción? ¿Cuáles son los avisos que le pueden decir a una persona, bueno, tengo problemas con el vitrio? Lo más frecuente son las moscas flotantes.
También se pueden manifestar con lo que se llaman fotopsias, que son los destellos de luces. Es una sensación como si nos tomaran una foto. O sea, y usted hablaba de desprendimiento del humor vítreo en edades de 40 a 60 años y que ya a los 70 años pudiera ser que el humor vítreo esté desprendido totalmente. Así es. ¿Puede esto en esa edad ser regenerado? ¿Hay cura ya cuando es una manifestación en edades de un envejeciente avanzado? Lo que pasa es que esperamos que a todo paciente se le desprenda el vítreo porque es algo que debe pasar, es algo, un proceso de senescencia ocular. Ahora, lo que debemos evitar es que venga acompañado de otras condiciones o patologías, como puede ser un desgarro. Es común por esto encontrar desgarros en pacientes mayores de 60 años, por eso es importante que su evaluación oftalmológica sea con dilatación pupilar. ¿Se previene el desprendimiento del humor vítreo, doctora? No. Es un proceso que vamos a vivir sí o sí. Doctora, estamos condenados todos los seres humanos, mayormente los envejecientes, a sufrir del desprendimiento del humor vítreo. Así es. Es un proceso que debe pasar fisiológicamente, que el vítreo se desprenda, porque perdemos colágeno. Daños colaterales del humor vítreo en la visión. Esto puede producir ceguera, puede producir miopía, puede producir presbicia. No, ninguna de las anteriores. Lo que puede producir de manera más común es que veamos una mosca flotante. Si ocurre de manera normal, que es lo que se espera. Si ocurre de manera normal, puede provocar desgarros que eventualmente provoquen un desprendimiento de retina o puede provocar algunas condiciones de interfase, como síndrome de tracción vitreomacular. Doctora, siendo un proceso patológico, como usted señala, ¿cuáles son los desprendimientos anormales y qué puede provocar un desprendimiento anormal del vitrio? Bueno, como te mencioné, hay factores hormonales que usualmente se ven en mujeres que puede provocar un desprendimiento o un síndrome de tracción vitreomacular, que es cuando se desprende el vítreo de forma anómala. Sin embargo, los desgarros periféricos provocados por el desprendimiento de vítreo posterior no se limitan a sexo o edad. Puede aparecer en un paciente de 40 años, así como un paciente de 65 años. O sea que también el desprendimiento del humor vítreo es una afección común, doctora. Sí, nos va a pasar a todos. Lo que hay que procurar es que esto ocurra de forma sana, sin provocar desgarros. Doctora, se nos acabó el tiempo y nos están haciendo señas, pero oriénteme, démele un consejo a los amigos de consulta participativa, doctora, de cómo proteger su visión, cómo cuidar su visión, doctora. Sí, lo más importante es estar al pendiente de si aparece cualquier mancha en la visión. Buscar las letras que no se vean distorsionadas, que se vean rectas como siempre se deben de ver. Que su examen oftalmológico sea con dilatación pupilar para poder diagnosticar cualquier enfermedad que esté en la periferia de la retina, no solamente en el centro. O sea, doctora, que sí se puede cuidar la visión, sí se puede prevenir daños graves en la visión poniendo de nuestra parte. Así es. Es, Solo es, recordar que noviembre es el mes, se considera el mes mundial de la diabetes. Entonces, estaremos en varios centros realizando operativos, buscando y ver a aquellos pacientes con diabetes para diagnosticar si hay retinopatía diabética o no. Qué interesante eso, doctora. ¿Dónde están haciendo esos operativos?
Sería el día 23 de noviembre. Hay varios centros involucrados, en particular el centro donde laboro, que se llama Instituto Espaillat Cabral. Estaremos el sábado 23 durante el horario matutino recibiendo pacientes diabéticos en un operativo social. Doctora, usted lo dijo, pero repita, ¿dónde pueden los amigos de Consulta Participativa contactar a la doctora Patricia Fernández Tesano? En el Instituto Espaillat Cabral, en Santo Domingo. Ese es su único consultorio, su único gabinete en el instituto. También trabajo en el Centro Médico Express en Santo Domingo Este los días lunes. Bien, doctora, gracias por esta consulta donde sin duda los amigos de Consulta Participativa han quedado, incluyéndonos, porque somos pacientes diabéticos, orientados y sobre todo eh, ese llamadito de atención a proteger la visión, doctora. Gracias, doctora. A ustedes. Amigos, gracias por acompañarnos a esta consulta con la doctora Patricia Fernández Tesanos, donde hemos estado siendo orientados con todo lo que tiene que ver con nuestra retina y el humor vítreo de nuestros ojos. Amigos, nos vemos en la próxima consulta.